Buenas noches. Buenas noches. La pregunta que, mi nombre es Gustavo Paredes, la pregunta que voy a contestar ahorita es la pregunta A, que nos dice cuál de los recursos es el más importante para llevar a cabo un proyecto y por qué. Bueno, creo que el primero de los recursos es la planeación, creo yo. La planeación, ¿por qué? Porque tenemos que tener bien definido qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, quiénes lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Es una planeación, es como una receta para hacer un pastel, guardadas las proporciones. Vamos a trabajar en un proyecto y tenemos que definir todo, metas, objetivos, etcétera. Estar pues muy definido todo lo que queremos hacer. La pregunta B nos dice que por qué es importante definir los recursos que se requieren para llevar a cabo la realización de estas tareas. Bueno, pues es importante definir tus recursos para saber qué es lo que necesitas para el proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto, si necesitas recursos humanos, si necesitas recursos materiales, si necesitas recursos financieros, etcétera. Lo que tú necesites para realizar el proyecto, pues debes de tenerlo bien claro y bien definido. Si no, pues el proyecto no tiene futuro, no tiene ninguna meta bien definida y eso nos fracasaría el proyecto definitivamente. En la pregunta número C nos dice ¿cuál es la utilidad de un diagrama de flujo? Bueno, un diagrama de flujo efectivamente nos dice ahí en qué tiempos vamos a hacer cada cosa. Nos da una lista de prioridades, por así llamarlo. Y las dos ventajas que tenemos, pues primero una de ellas, tenemos esquematizado cada punto que vamos a hacer. Primero, el paso número A, son los pasos a seguir para poder tenerlo en esquema y poderlo entender mejor. Uno de ellos es definir cada paso es decir, ¿qué voy a hacer? Paso número A. ¿Qué voy a hacer? Paso número B. ¿Qué voy a hacer? Paso número C. Y esto, una segunda ventaja de esto sería, pues básicamente, tener un patrón bien definido de los trabajos que nosotros tenemos que realizar. Creo que son dos ventajas muy importantes que nos da el tener esquematizado, el tener en un diagrama de flujo todo lo que vamos a hacer en un proyecto. Es decir, bajarlo a papel y nos queda más claro para poder nosotros hacer una dimensión de cada uno de los pasos que vamos a realizar. Gracias, buenas noches.